Instituto Agropecuario, que ahora invitado a esta charla, y para mí es un placer poder hacer divulgación de todo este tipo de patrimonios naturales que tenemos muy cerca de nuestras costas. Voy a hacer una introducción relativa a en qué contexto se va a mover esta charla, por eso perdón por las parrafadas que hay aquí. Pero, como sabéis, durante mucho tiempo se consideraron que los mares era una fuente inagotable de recursos, donde se podía extraer todo tipo de recursos, sean pesqueros, sean minerales, energéticos, etc. Hasta muy recientemente, en donde se ha visto que el mar no puede asumir una explotación muy dura de los recursos que tiene. Y particularmente a nivel europeo existe una directiva, que es la Directiva de la Estrategia Marina del Parlamento Europeo, en donde se intenta cambiar ese paradigma y centrarse en que la utilización de los mares sea sostenible, protegiendo los ecosistemas marinos. Todo esto se encuadra en lo que se llama los principios del desarrollo sostenible, es decir, adecuar las políticas de investigación a responder al delicado equilibrio entre la conservación de la naturaleza y los usos humanos. Se tienen en cuenta también los ecosistemas regionales, es decir, las particularidades de las diferentes zonas de los países europeos. Y sobre todo, la charla de hoy está muy encuadrada en lo que se llama la Red Natura 2000, que seguramente habéis oído hablar de ella, que es todos estos exponentes a nivel europeo que tratan de proteger tanto los ecosistemas terrestres como los marinos, todos los parques nacionales, las reservas, etcétera, se están encuadradas en la Red Natura 2000, en estas normativas, y que afecten principalmente a los mares. Pues hay diferentes figuras de protección. Uno son los lugares de importancia comunitaria, que son los LICs, que son zonas en las cuales se han identificado hábitat o especies de interés comunitario con necesidades de protección, pero en principio no están sometidos a ningún tipo de regulación. Luego el siguiente paso son las zonas de especial conservación, que son las ZECs, que es donde ya se establecen unos usos, unas limitaciones, y luego están las áreas medias protegidas, que son las principales herramientas de gestión sostenible del ecosistema marino. Aquí veis que hasta el año 2010 en España no se empezó con la creación de estos lugares de importancia comunitaria y zonas especiales de conservación marina. Llevábamos un cierto retraso con respecto al resto de los países europeos, a pesar de que es el país europeo con más costa y con mayor diversidad marina. Sin embargo, en estas últimas décadas se le ha dado un avance bastante importante y será un resumen de lo que yo voy a tratar de presentar en esta charla. ¿Cómo se iniciaron los estudios y particularmente enfocados en el mar Cantábrico? Se empezó con esto que le costaba pronunciar, con el cachucho. ¿Qué es el cachucho, no? Pues se conocía ya desde mediados del siglo pasado por un libro que escribió un investigador francés, Edouard de Ledanois, en el año 48, que había una gran montaña submarina enfrente de Asturias, y ya hizo una descripción bastante detallada mediante los muestreos que hicieron allí, y le puso su nombre, ¿no? Y se le llamó el Banco Ledanois. Y a nivel científico se conoce como el Banco Ledanois. Sin embargo, localmente se le llama, y los pescadores asturianos y cántabros lo conocen, no lo conocen con ese nombre, sino lo conocen con el nombre del cachucho. ¿Y qué es el cachucho? El cachucho es esta especie de pez, que muchos de vosotros lo habréis consumido, está en la plaza, que es la palometa roja o el virrey, tiene diferentes nombres. En asturiano normalmente se le llama, bueno, en Cantabria también se llama cachucho, y como las pesquerías que se iniciaron en esta zona profunda era una de las especies objetivo, pues los pescadores le llamaban el cachucho, a la montaña esta del Banco de Ledanois. ¿Dónde está? Esta montaña está al norte de Ribadesella, es bastante grande y empezaría en la vertical de Unquera, en el límite entre Cantabria y Asturias, llegaría prácticamente casi hasta la altura de Gijón. Los primeros estudios que realizamos desde el Instituto Español de Oceanografía para crear lo que sería la primera área, que son los primeros estudios multidisciplinares que se encuadraron en este tipo de planteamientos, y lo que se intentó con este proyecto, que fue desde el año 2000 a 2005, fue como novedad intentar aglutinar diferentes disciplinas que normalmente los proyectos funcionan de manera independiente. Es decir, por ejemplo, se contó con lo que se trataba era una descripción de este ecosistema desconocido, porque realmente desde el libro de Ledanois no se había hecho ningún estudio sobre este ecosistema, y a nosotros nos interesaba hacer un estudio de todo el ecosistema de esta gran montaña submarina, ¿no? Entonces, en este proyecto multidisciplinar se incluyeron a físicos especializados en hidrografía para conocer cuáles eran los procesos de producción en esta montaña, con los geólogos que fueron los que hicieron los estudios batimétricos
y sedimentarios para ver qué hábitats existen en esa montaña, biólogos para estudiar la biodiversidad, la biovulnerabilidad. Se hicieron también, como he dicho al principio, se tiene muy en cuenta lo que son los usos de las zonas que se van a proteger para que no, en principio, los usos que no tienen efectos perniciosos sobre los hábitats a proteger puedan ser siendo usados, ¿no? Se hizo un estudio de las pesquerías que había en el banco y el objetivo final era intentar declarar como área marina protegida este desconocido ecosistema. Aprovechamos que a principios de este siglo ya los geólogos utilizaban una tecnología que son las sondas multihaz equipadas en los barcos oceanográficos modernos, que es un sistema acústico mediante 16 cañones que van barriendo con sonido el fondo del mar y van generando una imagen tridimensional de lo que es el fondo marino. Y gracias a esto se pueden conseguir una información muy valiosa desde el punto de vista de los estudios. Así se pudo cartografiar por primera vez con gran detalle lo que es esta gran montaña submarina. Aquí veis la plataforma continental del mar Cantábrico. Sabéis que las plataformas continentales son las zonas sumergidas de los continentes, de donde se efectúan normalmente las pesquerías, etc. Y suelen tener una profundidad media de unos 200 metros. Y a partir de ahí está el talud continental, ¿no? Donde ya cae, se precipita sobre los fondos abisales. El talud es lo que llaman los pescadores el campín. Normalmente en una plataforma bien estructurada, pues se acaba la plataforma continental sobre los 200 metros y cae el talud sobre los fondos abisales. Sin embargo, esta montaña submarina, veis que está a 25 kilómetros de lo que sería el talud continental del Cantábrico, está separado por una cuenca interna que sería el equivalente en montaña, sería lo que es un collado o algo así, y tiene un importante cañón submarino que es el cañón de Lastres, está situado frente a la localidad de Lastres. Para que os hagáis una idea del tamaño de esta gran montaña submarina, la fachada norte, es decir, lo que sería la cara norte de la montaña, tiene 4.000 metros. Ahí intenta representar de manera más o menos brillante pues, lo que sería el Naranjo de Bulnes. La cara oeste del Naranjo de Bulnes son 600 metros y la cara norte del Everest creo que son sobre 1.500. Bueno, pues esta montaña tiene 4.000 metros de caída con una inclinación muy grande hacia la fosa abisal del Golfo de Vizcaya, que está a 4.800 metros de profundidad. Y entonces es una cara norte de 4.000 metros, para que os hagáis una idea del tamaño que tiene la montaña. Tiene unos 30 kilómetros es más bien una especie de meseta, con la cumbre situada a 425 metros de profundidad. Los físicos pudieron determinar, mediante estudios de hidrografía, que esta montaña ejerce una gran influencia sobre las corrientes generales del mar Cantábrico. En el mar Cantábrico hay una de las corrientes principales son las corrientes de talud, que son las que van pegadas a lo que os comentaba antes, al talud continental, y cuando encuentran esta montaña submarina lo que se generan son turbulencias. Para los físicos son los eddies, que son estas estructuras o ciclónicas o anticiclónicas, que mueven las capas de agua de arriba abajo, por lo cual se produce un gran aporte de nutrientes a las capas superficiales, que es donde se realiza toda la producción marina. La producción marina depende del fitoplancton, que tiene que estar cerca de la superficie para recibir la luz del sol, pero si no tiene nutrientes, pues entonces cae en decadencia. Entonces, gracias a estos mecanismos de resuspensión de sedimentos y de materia y de nutrientes, la producción aumenta considerablemente. Y por eso esta montaña tiene valores altos de biodiversidad y de biomasa, ¿no? Otra particularidad curiosa de esta montaña submarina, esto sería como si dijéramos un perfil, un corte de la plataforma continental, que estaría ahí a 200 metros de profundidad, luego está el cañón de Lastres y luego está aquí arriba está la montaña con su gran talud vertical. Esto que figura aquí como MOV es agua mediterránea. Es decir, ya se sabía desde hace mucho tiempo, incluso en la Segunda Guerra Mundial utilizaban los submarinos para salir del estrecho de Gibraltar sin que los escucharan con los hidrófonos los ingleses, que hay una agua del mar Mediterráneo, que es más densa que la del Atlántico, que fluye en el estrecho de Gibraltar a una cierta profundidad, bordea todo el talud portugués y pasa por el Cantábrico y por su densidad se sitúa sobre los 600 metros. Es decir, que si nosotros nos quisiéramos bañar en el mar Mediterráneo, lo único que tenemos que hacer es bajar a 600 metros de profundidad y allí nos encontraremos con el Mediterráneo. Entonces esa capa que se muestra ahí entre 1.400, 1.300 metros de profundidad y 600 metros de profundidad, de esta capa del agua mediterránea, que es más salada que la del Cantábrico y la del Atlántico, que está por encima,
pues también influye bastante sobre la biodiversidad que encontramos en esta montaña, que sería, ahí está representada con ese circulito verde, ¿no? Eso, ahí estaría lo que es la montaña, y tiene particularidades también sobre la fauna. A título anecdótico, una de las causas, esto es la cabeza de un calamar gigante, ya sabéis que hay calamares gigantes que miden cerca de 15 metros, y solo hay dos zonas en el planeta donde se pesca con bastante asiduidad. Uno es en Nueva Zelanda y la otra es aquí en el Cachucho. Y los pescadores de arrastre asturiano de vez en cuando cogen calamares gigantes, porque precisamente estos animales viven a mucha profundidad, pero cuando van desplazándose por el talud continental del Cantábrico y encuentran esto que os comenté, la cuenca interna, suben a menor profundidad, y es cuando son pescados accidentalmente por los pescadores de arrastre. Por eso es una zona muy, muy típica, que de hecho en Luarca, si alguno lo habéis visto, estaba el Museo del Calamar Gigante, donde tenían bastantes ejemplares de esta especie, ¿no? Tan impresionante que además es, entre otras curiosidades, tiene el ojo más grande de la naturaleza, tiene un ojo que tiene el tamaño de un melón, ¿no? Bien, no voy a entrar, para no cansaros, con montones de detalles sobre la fauna que vivía en esta montaña submarina, porque sería tedioso, pero solamente así a título de resumen de estos primeros estudios que hicimos en el Cachucho, es que, como veremos ahora cómo funciona la red Natura y los hábitats de interés comunitario, lo que tratamos de identificar era los hábitats vulnerables, que son lo que se llaman los arrecifes, el hábitat definido por la Unión Europea como el 1170. Y aquí se incluyen especies como las gorgonias, los corales amarillos, grandes esponjas. Estas esponjas miden casi de altura como una persona, esponjas de diversos tipos, etc. Entonces se pudo cartografiar las comunidades biológicas que viven en esta montaña, y gracias a esa información del proyecto, el Consejo de Ministros, el Acuerdo de Ministros de marzo del 2008, gracias a todos estos estudios que realizamos en la zona, se declararon las medidas necesarias para proteger la zona de Marina del Cachucho y crear la primera área marina protegida. Ya finalmente a nivel europeo, en el seno del Parlamento Europeo, en noviembre de 2011, el Cachucho se declara zona de especial conservación. Eso quiere decir, como os comenté antes, que es una zona que ya tiene unas medidas de gestión, no solamente era un LIC, ya lo fue a partir de 2008, sino que hay unas medidas de gestión que impiden, por ejemplo, maniobras militares, impiden pesquerías que actúen sobre el fondo, permitiendo las de superficie, porque en principio no altera los hábitats a proteger. Bueno, hay una serie de normativas, ¿no? Y entonces, eso fue la primera área marina protegida oceánica de España. Un logro que fue para nosotros muy de agradecer es que nos dieron el premio Fundación BBVA a las actuaciones de conservación de la biodiversidad, que es el mayor premio que existe en el planeta sobre medidas de conservación de la biodiversidad, y que nos lo concedió la ministra del Medio Ambiente en aquella época. Si estáis interesados en ver cuáles son las actividades que se realizaron en la zona, pues esta es nuestra página web, en donde tratamos de actualizar un poco publicaciones y los proyectos que llevamos en curso. Bien, y ahora ya viene cuando eso fue el comienzo, y gracias a este comienzo que fue exitoso, porque gracias a él se declaró la primera área marina protegida, pues el Ministerio de Medio Ambiente, y a través de la Fundación Biodiversidad, generó unos proyectos europeos con bastante cuantía, y en donde participaron bastantes instituciones, en los cuales se decidió dar un avance importante a nivel nacional y tener una red de áreas marinas protegidas, porque si bien el Cachucho estaba demostrado que era el primero, estaba demostrado que era un ecosistema relevante y vulnerable hacia determinado tipo de actividades, era evidente que, teniendo en cuenta la diversidad de mares que bañan nuestras aguas, era necesario generar una red de áreas marinas que garantizara la conservación de la biodiversidad de las diferentes particularidades regionales, ¿no? Entonces, este primer proyecto, que fue el proyecto Indemares, que funcionó entre el 2010 y el 2015, intentaba encontrar nuevas zonas que cumplieran los requisitos que exige la Unión Europea para ser declarados en el futuro como área marina protegida. Aquí tenemos, por ejemplo, el Banco de Galicia, que es otra gran montaña submarina frente a Finisterre, el Cañón de Avilés, del cual hablaremos a continuación,
si os fijáis, muchos son volcanes, muchos son bancos, es decir, montañas submarinas y cañones submarinos, pero luego hay cosas muy singulares, como por ejemplo volcanes de fango activos que hay en el Golfo de Cádiz, o sí, estos son volcanes que son activos, y tienen toda una fauna asociada a todas las emanaciones de estos volcanes, y están en la zona de Cádiz. En el lic de la isla de Alborán, con sus particularidades y sus algas grandes, el canal de Menorca, Islas Colombretes y el cañón de Cabo Creus. Estos últimos estaban en el Mediterráneo. Estos últimos que he citado, pues había tanto del Atlántico, de la región macaronésica, que son las Canarias. En Canarias estaba el oeste de Fuerteventura, donde hay una zona muy importante desde el punto de vista de corales, y el Banco de la Concepción. Y esto fue lo que fue el proyecto. Al final, aplicando estas metodologías que hemos hablado, incluso mejorándolas, porque a nivel de investigación se avanza bastante, sobre todo últimamente, con todo el impulso de todas las tecnologías digitales, etc., pues se consiguió a través de este proyecto tener estos lugares de importancia comunitaria. Todavía no tienen medidas de protección, sino simplemente hemos encontrado que tienen hábitat o especies de interés comunitario que tienen que ser protegidas, pero la normativa que las proteja eficazmente, con unas ciertas limitaciones a pesquería, o a extracción de recursos minerales, de petróleo, etcétera, etcétera, como tiene el cachucho, todavía no se ha generado. Para intentar generarlo surgió otro proyecto del 17 al 2022, que fue el proyecto Intemares, también de la Unión Europea. Son proyectos competitivos, es decir, proyectos que se compiten diferentes países para obtener una financiación, y porque nosotros cada vez el Instituto para la Oceanografía, y sobre todo desde que estamos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tenemos una financiación casi siempre externa, mediante proyectos competitivos. Al principio el instituto tenía mucha financiación interna, porque se dedicaba principalmente a pesquerías, cultivos, etcétera, pero ahora ya es necesario competir con los redes. Y en este proyecto Intemares se añadieron otros 3 LICs más, que luego hablaremos un poco de ellos: el LIC de Capbretón, que está también en el Cantábrico, los cañones de Cabo Tiñoso, que están frente a Murcia, y unos montes submarinos volcánicos que hay al sur de Mallorca. Eso fue el siguiente proyecto. Y bueno, ¿cuál es la dificultad que tenemos los investigadores del medio marino para intentar conseguir que una zona se declare área marina protegida o lugar de importancia comunitaria? Pues aquí hay una espada de Damocles, que es lo que se llama la Directiva de Hábitats. La Directiva de Hábitats de la Unión Europea contempla un montón de hábitats y de especies terrestres, principalmente terrestres. Bueno, pues aquí, por ejemplo, hay dos anexos de la Directiva de Hábitat. Uno es el de hábitat y otro es el de especie, y todo el mundo conoce como especies a proteger del medio terrestre, pues el águila imperial, el lince, el águila calzada, etc. Entonces hay unos listados enormes de especies de interés comunitario y de hábitat de interés comunitario, y sin embargo el mar ha sido el patito feo. Es decir, como ya era muy abultado la Directiva de Hábitat en cuanto a hábitats de especies, nos dejaron restringidos casi exclusivamente la posibilidad de que se generara una medida de protección a 5 hábitats para todo el mar, con la diversidad que tiene el mar, que en muchos casos es mayor que la terrestre. Y entonces nosotros, cuando fuimos a Bruselas a defender, nosotros como el instituto íbamos de asesores del Ministerio de Medio Ambiente, a defender el cachucho como área marina protegida, nos quedamos sorprendidos, porque realmente lo único que miraban los gestores de la Unión Europea era si había alguno de estos 5 hábitats que realmente figuran en la Directiva de Hábitat. Y pues fue nuestra sorpresa que era bastante complicado de encajar todas las piezas. Entonces, para que sepáis cuáles son esos hábitats, pues lo voy a reparar muy fácilmente, muy rápidamente, porque muchos de vosotros los conocéis. Pues hay uno que le denominan el 1110, fijaros que ya vamos por el 1110, todos los anteriores son terrestres. Entonces este es bancos de arena cubiertos permanentemente por agua todo el tiempo. Es como absurdo, porque bueno, pero si es que el puntal sería un área marina protegida, porque son bancos de arena cubiertos permanentemente de agua todo el tiempo. Luego, en realidad, cuando viene la descripción del hábitat, el problema de las directivas es que vienen muy del norte de Europa, y muchas veces se hace con mentalidad de Noruega y no conservan, no respetan mucho los de los países del sur. Pero bueno, luego empiezas a rascar un poco de qué es lo que tiene, y son efectivamente aquí, pues, en España os podéis imaginar que bancos de arena cubiertos permanentemente de agua todo el tiempo, pues son todas nuestras playas. Entonces eso es un hábitat un poco que estar para aplicarlo en otro tipo de ecosistemas del norte de Europa.
donde parece ser que no debe ser muy común. Esta sí la conocéis, porque esta sí que la tenemos en las aguas del Mediterráneo, que son las praderas de Posidonia. Es el hábitat concerente. Las praderas de Posidonia están protegidas. Sabéis que en el Mediterráneo existen estas plantas, no son algas, son plantas con flores submarinas, y entonces los arrastreros pues las afectan a su vitalidad, ¿no? Y este es el gran cajón desastre donde nos agarramos para protegernos de ecosistemas profundos, que es un cajón desastre que se llama el 1170 arrecifes, y que no estamos hablando de arrecifes tropicales, sino que aquí entran una serie de organismos que muchas veces no tienen nada que ver unos con otros. Son, por decirlo de alguna manera, son hábitats de gestión, no son hábitats con sentido ecológico. Aquí tenemos pues, campos de algas, de laminarias, arrecifes de poliquetos, arrecifes de corales, bosques de gorgonias, agregaciones de esponjas, etc. Entonces, principalmente, por eso saqué esa imagen yo del cachus que me ponía donde estaban los arrecifes, se refería a la presencia de cualquiera de estos tipos de hábitats. Y es un poco con lo que estamos consiguiendo que se protejan hábitats que son realmente muy vulnerables hacia las diferentes actividades. Y luego hay otro grupo, que ya para el último, que son estructuras submarinas de expulsión de gases. Aquí están todas estas estructuras que hay, por ejemplo, en el mar Atlántico, donde las dorsales medioatlánticas hay emanaciones, son volcanes submarinos con una fauna muy particular, las llamadas chimeneas negras, los black smoke, los arrecifes burbujeantes, que son como jacuzzi submarinos, donde actividades volcánicas generan burbujas en el fondo, y POCMAR, que esta palabreja tan rara, sí que la tenemos aquí en el Cantábrico. Los POCMAR son unas depresiones que producen actividades de gas en las plataformas continentales, generando unas grandes depresiones, son como volcanes submarinos, porque tienen un origen diferente, no dependen del magma, sino del gas. Bien, pues una vez sabido que esto es lo que tenemos que buscar, pues por ejemplo, en el cañón, el sistema de cañones submarinos de Avilés, que es otro de la zona que está en estos momentos en estudio para ser declarada área marina protegida, pues utilizamos una metodología pues parecida a la que se utilizó en la militar submarina. Aquí pudimos encontrar el cañón de Avilés, para que os hagáis una idea. La cabecera está solamente a 14 kilómetros del Cudillero, que sería, pues esta zona, no sé si se ve el ratón, no se ve, así por ahí. Esta sería la cabecera del cañón, y luego encontramos, con motivo del estudio del cañón de Avilés, encontramos otros dos cañones submarinos, que son de la Baviera y del Corviro, con sus particularidades. Estos fueron los estudios, se hicieron estudios geológicos para ir aumentándolos con diferentes niveles de información, los tipos de fondo. Todos estos estudios geológicos son fundamentales para luego no solamente saber cómo es el tipo de fondo, sino qué muestreadores podemos emplear ahí para identificar qué especies viven en cada tipo de fondo, según su profundidad, según el tipo de, si son fondos de fango, si son fondos de roca, etc. Como todos sabéis, en los hábitats toda la parte abiótica influye muchísimo en la presencia de las especies. Se hizo también el estudio de corrientes. Aquí, por ejemplo, veis eso que pone MOV en el agua mediterránea, pues toda esa zona que está de color pues rosita, son fondos que están bañadas por el agua de origen mediterráneo, por lo cual tiene sus especies particulares. Y luego incluso por debajo del agua mediterránea hay agua del Labrador. Es decir, el mar, a pesar de que la parte del Cantábrico, por ejemplo, lo típico es que hay una capa de mezcla, que es la parte de arriba, donde el agua está sometida a la atmósfera, al viento, las olas, las corrientes, etc., y cambia mucho sus características dependiendo de los aportes continentales, de agua dulce, etc., pero a partir de una cierta profundidad está muy estratificado, como si fuera un pastel. Entonces encontramos aguas de diferentes mares que se van depositando según su densidad. Por eso aparece la del Mediterráneo o la del Labrador, y zonas de origen mucho más al norte son mucho más frías y más saladas, ¿no? Pues esto era también muy importante, ver cómo afectaban las corrientes a toda la zona de los cañones, en donde, aunque parezca mentira, las mareas afectan mucho a los cañones. Es decir, la marea no solamente la vemos aquí en la Bahía de Santander como sube y como baja, sino que esos desplazamientos de agua generan unas corrientes en el sentido de los ejes de los cañones que son muy violentas en algunos casos, y eso es lo que hace que los cañones submarinos tengan una extraordinaria riqueza, porque lo que consiguen en estas zonas profundas donde no hay luz, tenéis que entender que a partir de 200 metros de profundidad no existe la luz, porque está filtrada, no hay luz, con lo cual no hay producción en principio, porque la producción se da donde hay luz, la producción primaria. Pues entonces, todas estas corrientes de los cañones submarinos lo que hacen es poner en suspensión todos los sedimentos que hay en los cañones, cuando hay materia orgánica particular que ha quedado arriba, y es lo que hace que haya riqueza, que haya corales, que haya esponjas. Y entonces, cuando empezamos a hacer estudios de estas zonas profundas, no son tan desérticas como mucha gente se imagina, sino que te das cuenta que hay una biodiversidad, como veréis más adelante,
que en muchos casos incluso supera a la que hay en la costa, ¿no? Bueno, pues a partir del estudio de los geólogos, hicimos las estaciones biológicas, etcétera, y las actividades pesqueras. Fijaros qué curioso, esto por ejemplo, son las actividades de los arrastreros. Eso es el número de horas que dedican en cada punto. Y si os fijáis, aunque no supiéramos la batimetría, que sí que obtuvimos a partir de los estudios de geología, que de batimetría, los pescadores se adaptan perfectamente a los perfiles que existen, a los cañones, a las montañas submarinas, porque ellos tienen que trabajar en unas condiciones determinadas. Al fin y al cabo, los pescadores se comportan como una especie de depredadora que tiene su propio hábitat. Cada pesquería tiene su propio hábitat. Entonces los pescadores de Palanque pescan en una zona, los arrastreros en otra, con lo cual se distribuyen y se reparten el espacio, un espacio muy productivo como es el mar Cantábrico, se lo distribuyen entre ellas y para evitar conflictos, pues cada tipo de modalidad de pesca tiene su propio comportamiento. Para que os hagáis una idea del tamaño que tiene el Gran Cañón de Avilés, he intentado poneros aquí lo que sería la misma escala, el desfiladero de la Ermida, que tiene desde el eje por donde pasa el río Deva hasta las cumbres, cerca de 1000 metros, pues el cañón de Avilés tiene unas alturas mucho más considerables, ¿no? Fijaros el tamaño que tienen estos cañones submarinos que están en las profundidades del mar Cantábrico. Sin entrar, por supuesto, porque sería muy latoso de todas las metodologías que utilizamos, nosotros hemos tenido un particular interés y desarrollo de lo que hemos denominado metodologías no invasivas. Se supone que estamos estudiando unos hábitats marinos que son vulnerables. Normalmente los biólogos hemos trabajado con artes de pesca durante muchos años porque nos interesa saber lo que vive allí y entonces utilizamos artes de pesca, que son metodologías invasivas, es decir, agredimos de alguna forma a la fauna que allí vive. Pero claro, si estamos haciendo estudios dirigidos a áreas marinas protegidas, pues no queda muy bien. Nadie se plantea en el Parque Nacional de Doñana contar las charlas imperiales con una escopeta de cartuchos. Entonces hay que desarrollar una metodología que nos permita saber lo que es lo que allí vive y qué abundancia tiene y cómo crecen, etcétera, pero sin utilizar unas metodologías que pudieran afectar a estas especies, ¿no? Entonces nosotros hemos desarrollado diferentes sistemas que nos permiten, una vez que hemos identificado mediante los estudios de los geólogos, etcétera, donde hay hábitats que pueden ser vulnerables, porque los que no son vulnerables son zonas sedimentarias, etcétera, utilizamos los métodos clásicos con dragas, con arrastre, etcétera, pero en las zonas que son vulnerables, en donde detectábamos la presencia de especies como corales o como esponjas o organismos de este tipo, pues desarrollamos aquí en el Laboratorio de Santander determinadas herramientas. Una de ellas es lo que denominamos los lander, los aterrizadores. Los lander, acordaos que cuando van a la luna van con los lander, por eso sería algo parecido. Son unos sistemas que se posan en el fondo del mar y se les deja trabajando haciendo fotografías y tomando con unos sensores, pues que la salinidad, la temperatura del agua, con unos cebos para atraer las especies, con unos sistemas para medir la corriente, con lo cual al final eso nos permite qué es lo que ocurre allí abajo. Aunque nosotros no estemos trabajando en otro sitio, estos sistemas se dejan allí fondeados durante un cierto tiempo y al cabo de ese cierto tiempo vamos a recogerlo y extraemos la información tanto de las fotografías como de todo el medio ambiente que rodea esas imágenes, ¿no? Y así podemos asociar. Luego os pondré un vídeo donde veis cómo funcionan estos sistemas. Otro sistema que nos permitió avanzar, sobre todo para hacer cartografía de hábitat, son los vehículos submarinos remolcados. Este es un ROTV, significa Remote Operate Towed Vehicle, que son vehículos que se arrastran con un cable. Es el cable que manda información al barco y podemos manipularlo desde el barco sobre qué es lo que queremos que haga, es decir, que tenga motores, mover los motores para que se desplace hacia un lado o hacia otro, apuntar las cámaras hacia un sitio, etc. Este es un vehículo que también veréis luego en un vídeo cómo funciona. Este vehículo de reciente adquisición son los que se llamaban los Remote Operate Vehicle, que son los vehículos operados remotamente, que son unos vehículos ya muy avanzados que se manejan desde la superficie y con mayores capacidades que un vehículo remolcado. Es decir, estos vehículos nos permiten coger muestras, tienen brazos articulados, son vehículos robóticos que nos permiten, aparte de sacar imágenes en alta resolución, pues obtener muestras de determinados organismos para poderlos clasificar, porque hay que decir que en estos ecosistemas profundos se tiene muy poca información. Hay montones de especies que ni siquiera están descritas por la ciencia. En el caso del cachucho y Cañón de Avilés llevamos ya la gente que se dedica a taxonomía cerca de 40 especies nuevas para la ciencia, es decir, que nunca se habían descrito, nunca se habían encontrado. Entonces la única forma es cogerlas de forma selectiva, es decir, con estos vehículos robóticos
pues, se recogen las especies y los especialistas las clasifican. Y a veces no queda más remedio, en algunos sitios en concreto, pues utilizar esto que no sea un sistema no invasivo, son unas dragas que se bajan verticalmente y se cogen las especies para poderlas clasificar y poder asignarlas a los hábitats. Aquí os voy a poner, porque una imagen vale más que 1000 palabras, os voy a intentar a ver cómo consigo abrir los vídeos. Vamos a ver si suerte, porque no me he atrevido, no veo el ratón, está aquí. ¿Cómo arranco el...? Vamos a pasar. Eso es, vale. Voy a minimizar. Eso, yo creo que es bueno, porque una imagen vale más que 1000 palabras, que veáis un poco cómo son estas campañas, ¿no? Este es el... Vale, de acuerdo. Comenzamos a mover. Este, ¿no? Este. Vaya, porque se me ha encogido esto. Este, perdón. Vale, ahí estamos. Bueno, habéis visto el barco oceanográfico. Este es uno de los últimos barcos que adquirió el instituto, que lleva todo tipo de tecnología para trabajar, y estos son con el vehículo que os comenté, el Politolan, este vehículo que baja hasta 2000 metros, hasta 2 kilómetros. Esto, estos son, por ejemplo, arrecifes de corales de aguas frías, estos están a 1000 metros de profundidad, son grandes sumideros de carbono. Todos estos esqueletos de corales son, en forma de carbonato cálcico, están secuestrando lo que es el carbono, que si no estaría en forma de CO2 en la atmósfera, en los fondos marinos. Estos son, por ejemplo, bosques de gorgonias. Estas gorgonias luego no se ven en el litoral, aparecen en lo que os comentaba antes de las zonas profundas, ¿no? Estas gorgonias que miden casi 2 metros de altura, no las vamos a ver buceando en la isla de Mouro, sino están en estas zonas porque son muy ricas, ¿no?, en cuanto a la producción, ¿no? Este es el vehículo submarino, el ROC, que baja metido en una especie de garaje, y cuando llega al fondo, con la sala de control, pues sale fuera de su garaje y llegamos a identificar ese tipo de hábitat. Fijaros qué especies tan impresionantes hay en estas zonas profundas, que muchas veces te dice la gente, no, eso lo ha sacado un arrecife tropical. Digo, no, eso es del Cantábrico y a 1000 metros de profundidad, ¿no?, para que veáis. Entre otras muchas cosas, son especies nuevas para la ciencia. Aquí se ve cómo esto es una esponja carnívora, que también una especie nueva para la ciencia, que no se sabía que las esponjas fueran carnívoras, o sea, pensaban que todas las esponjas eran filtradoras, ¿no? Pues esta es la forma de recoger el material, ¿no? Otro tipo de... teníamos por aquí la presentación, que creo que se ve mejor Este es otro cañón submarino que existe en el mar Cantábrico, también es gigantesco. Fijaros, este es el cañón de Cap Breton. Entonces, fijaros, sale aquí frente a la localidad francesa del mismo nombre, la localidad de Cap Breton, y el cañón submarino circula paralelo a la costa y llega casi hasta la altura de Santander, y ya a nivel de Santander se hace un giro 90 grados y va hacia la fosa abisal del Golfo de Vizcaya. Y todo esto son cañones tributarios. Todos estos cañones, pues, esta es la zona de la plataforma continental de la península ibérica más estrecha, y está hundida por toda esa serie de cañones, que lo que hacen, cómo funcionan los cañones submarinos, porque están de la plataforma continental, que es donde se deposita materia orgánica particulada procedente del fitoplancton, de la producción primaria, se precipita por esos cañones tributarios y circula hacia las zonas más profundas, y eso es lo que hace que se enriquezca las zonas estas de los cañones submarinos, ¿no? Pues aquí lo que os quería enseñar, os hablé antes de lo que eran los pockmarks, estas cosas que decían que estaba protegido por la Unión Europea. A ver si aquí acierto, yo creo que sí. Aquí vais a ver cómo funciona un lander en la zona del cañón de Cap Breton, para ver qué es lo que ocurre en un pockmark. Un pockmark es una estructura muy complicada de estudiar. Imaginaos que es el cráter de un volcán en el fondo marino, en la zona del medio, solamente mide a lo mejor 50 metros, y tienes que bajar ahí abajo y ver qué es lo que mide exactamente ahí abajo, ¿no? Pues la única forma es meter estos vehículos, porque no puedes utilizar otro tipo de herramienta, ¿no? Entonces, en algo os comentaba, estos
aterrizadores llevan cámaras, llevan sistemas de iluminación, sensores de eso, y luego veis que hay una cesta ahí con mallas, ahí ponemos un cebo para intentar que especies que viven en las proximidades se acerquen y entren dentro del campo de las cámaras. Y luego, por supuesto, medimos temperatura, salinidad, corrientes, etc. Esto es un poco más. Esto está frente al País Vasco, concretamente frente a Bilbao, y fijaros la cantidad de estos cráteres. Veis la profundidad, que bajan ahí a 855, y claro, nuestra intención es ver qué ocurre ahí abajo en ese cráter. Entonces la única forma es utilizar estos sistemas. Estos están hechos con código de tiempo, de tal forma que lo que vais a ver aquí es lo que ocurre en 24 horas, y por ejemplo, pues estos gusanos tan extraños, que asumimos que son de una especie determinada, pues están continuamente lamiendo la superficie de estas zonas, porque aquí hay emanaciones gaseosas, que también lo que condiciona es que haya mucha materia orgánica. Y luego, por ejemplo, veis que en un momento determinado no hay nada. Si bajáramos con un sistema de muestreo, una draga, y coincidiera en ese momento no hay nada, pues no pescaríamos nada y diríamos, aquí no vive nadie. Pero si dejas un equipo durante 48 horas, durante 24 horas trabajando, te das cuenta que asociado, por ejemplo, a las mareas o a la luz diurna o a lo que sea, pues hay una actividad. Ahora, por ejemplo, tú bajas aquí y dices, no hay nada, aquí no vive nadie. Pero sí hay cosas, ¿no? Entonces, es una forma de ir identificando las especies que viven en este tipo de hábitats, que son muy complejos de investigar utilizando las metodologías clásicas, ¿no? Veis que van apareciendo especies diferentes, de pronto aparecen peces, estos caracoles, erizos. Los erizos lógicamente no se mueven a esa velocidad, pero claro, como está haciendo una foto cada minuto y luego está acelerado, pues te das cuenta de... Bueno, pues este era a título de curiosidad, para que veáis cómo realmente la dinámica que hay asociada a estos sistemas, que de pronto, bueno, como ocurre en tierra, ¿no? Los animales pues se rigen por una serie de los ritmos circadianos, la luz, el sol, las estaciones, etc. Van viendo tiempo, ¿no? Bueno, y la metodología, este es el base uno de los bases oceanográficos, los bases regionales que tenemos, concretamente el Ángel Alvarino, lo que es, de los iguales, que es el Margalef y el Alvarino. Bueno, y creo que me puede dar tiempo, sí, yo creo que sí me da tiempo. Sí. Y luego, cómo se analizan las imágenes y cómo se consigue convertir estos son los vídeos, porque esto es el cachucho, ya lo visteis antes, cómo son los fondos del cachucho. ¿Cómo hacemos para analizar este tipo de imágenes? Porque así con una imagen no sacas ningún tipo de información. Pero si utilizamos técnicas de fotogrametría, pues podemos conseguir, porque los sistemas que utilizamos llevan punteros láser y llevan una serie de sistemas que utilizando la reconstrucción fotogramétrica, todos habéis visto en el Google Earth y todas estas aplicaciones que hay hoy día, cómo se ven imágenes tridimensionales de los edificios, de las montañas, etcétera. Pues esto es lo mismo, ¿no? A partir de combinar las diferentes imágenes que se obtienen en estos vehículos, conseguimos escalar toda la fauna que aparece ahí, podemos medirlos, es muy cómodo porque has hecho un transecto que ha durado media hora, y luego te has ido al laboratorio y puedes estar un mes entero analizando los transectos, que de otra forma no podrías hacerlo. Entonces, a partir de aquí, pues sacas muchísima información utilizando las técnicas de la fotogrametría, de la inteligencia artificial, el deep learning, etcétera. Y todo esto, claro, lo que nos facilita muchísimo es el poder tranquilamente analizar unos fondos marinos sin haberlos alterado en el laboratorio. Con lo cual tú estás tranquilo y dices, no, allí se ha quedado todo, yo no me he llevado nada. Pero tengo ahora todo el tiempo del mundo y las herramientas necesarias para poder trabajar con un trocito del Cantábrico que me lo he llevado a mi ordenador y puedo hacer estudios de la fauna y tal. Y continuando, para ir acabando, comenzamos por aquí, a ver si esto arranca en donde debe. No, eso lo hemos visto, seguimos. Bien.
Y aquí os voy a contar un poco cómo ha sido la evolución del mar Cantábrico, de una forma bastante teórica, ¿no? De lo que ha ocurrido en las últimas décadas, ¿no? Esto pongo un ejemplo que sería lo que es el mar Cantábrico, ¿no? Aquí están representadas, en las décadas, por ejemplo, de los 70 o de los 80, aquí están representadas las especies, las diferentes especies, según nivel estrófico, es decir, no es su distribución en el espacio, sino que es una distribución en la red alimenticia, ¿no? Arriba están los predadores, luego están los peces comedores de plancton, luego el fitoplancton y luego los fondos, ¿no? Es decir, que no está situado sobre la profundidad del mar, sino la red trófica. Entonces, en estas décadas, pues las pesquerías realmente estaban trabajando en esta zona del ecosistema, ¿no? Es decir, había una biomasa importante de peces grandes, es decir, tiburones, atunes, merluzas, rapes, besugos, que son los de la cadena alimenticia, los predadores. Luego había una biomasa importante de peces comedores de plancton, la caballa, el jurel, la anchoa, el lirio, etcétera, que se han controlado su biomasa por los peces, y luego está el plancton y los fondos marinos. Las pesquerías funcionaban de una manera relativamente responsable debido a las características de las flotas de aquella época, y era un poco el escenario que se daba en esas décadas. A partir de los 90, de los años 2000, pues los buques empezaron a tener una potencia importante. Aumentaban los motores, llevaban GPS que les permitían saber en dónde estaban faenando, ecosondas en color, caras digitales. Es decir, si bien la flota pesquera no aumentó el número de barcos, lo que sí aumentó fueron sus capacidades, debido a toda la tecnología. Nosotros muchas veces decimos que hoy día los pesqueros grandes tienen incluso más tecnología que los propios científicos. Tienen lo último en GPS, lo último en ecosondas, etc. Entonces, ¿qué pasó? Pues que entonces, ¿cuál es el pescado que nos gusta a los seres humanos y a los españoles en particular? Nos gustan los predadores apicales. A nosotros nos gustan los rapes, las merluzas, los bonitos, es decir, los tigres, los carnívoros, es decir, los predadores, y eso hace que tengan más precio. Y luego los planctófagos, las presas de estos predadores, pero que se alimentan de plancton, pues la caballa, el jurel, los que están ahí indicados en azul clarito, pues valen menos precio. Es decir, el jurel, la caballa no hacen el mismo precio, pero para todas las más. Entonces, por eso, las pesquerías empezaron a ejercer una fuerte presión sobre las especies predadoras, y entonces disminuyeron su biomasa, y para que las pesquerías fueran rentables, aumentaban las capturas, aumentando el tamaño de las redes, etcétera, de las especies de peces comedores de plancton, la caballa, el jurel, el lirio, la anchoa, etc. Y eso es lo que mantenía la economía de estas actividades cuando bajó la biomasa de las otras especies. También hubo otra parte negativa de estas décadas, que lo que he comentado antes, los GPS y las ecosondas les permitía entrar con las redes en fondos donde antes no tenían capacidades, porque ahora tienen unas imágenes del fondo del mar con los GPS. Si antes sabían que aquí había un barco hundido, pues le daban un cierto los arrastreros para no evitar engancharse con el barco, pero ahora con los GPS pues ya pasan realmente, con lo cual esos pequeños reductos que quedaban sin alterar por las pesquerías porque no tenían capacidades para hacer, y los cañones submarinos igual, y todas esas zonas que antes no accedían, y funcionaban un poco como áreas marinas protegidas, entre comillas, porque estaban protegidas por su propia naturaleza y la incapacidad del ser humano de acceder a ellas, pues dejaron de desaparecer y se afectó bastante a lo que son los hábitats del fondo, que en muchos casos son importantes para determinadas fases biológicas de las especies, para los juveniles o para la reproducción de los adultos, etcétera, etcétera. Y todo eso condicionó que el ecosistema marino entrara en una nueva fase, de desequilibrio producido por todas estas actividades. Las pesquerías, hoy lo veis, hoy día veis que las pesquerías capturan poca cantidad de especies depredadoras, pero mucha cantidad de caballa, mucha cantidad de jurel, mucha cantidad de anchoa, porque es lo que más hay en estos momentos, ¿eh? Y por eso aquí he sacado algunas noticias del diario Montañés. En una semana se han sueltado 2 millones de kilos de verdel, científicos constatan aumento de la población de la sarda en el Cantábrico, etcétera. Es un poco, quiero que veáis que realmente la pesquería mantiene sus capacidades pescando mucho de peces planctófagos, porque ha disminuido su capacidad de pescar peces predadores, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre si no actuamos e intentamos llevar hacia una gestión del ecosistema marino
que cumpla con los principios del desarrollo sostenible, que fue lo que yo os hablé al principio, ¿no? Pues el problema es que si se sigue siguiendo esta tendencia, al final la disminución se va a acabar también con las especies plantófagas y eso puede tener como consecuencias el aumento de las medusas. Al fin y al cabo las medusas son devoradas en esas fases juveniles por especies plantófagas, pero luego no son nada no son, todos lo sabéis, no son inofensivas, sí, son depredadoras. Las medusas se alimentan de larvas de peces, con lo cual podríamos entrar, por suerte todavía no hemos llegado a esta situación, pero sí que se han dado casos en el planeta, como el Mar Negro y zonas así, donde las plagas de medusas han acabado con prácticamente todas las poblaciones de peces. Por eso, lo que os contaba, Red Natura 2000 y todas estas medidas de gestión encaminadas a intentar volver al equilibrio original de los ecosistemas, al equilibrio eso que os conté al principio, pues van en ese sentido, ¿no? Lo que se intenta es garantizar más sostenibilidad y explotar lo que sea, lo que le permita al ecosistema no entrar en unas situaciones de desequilibrio. Por eso una progresiva implantación de esta red coherente de las áreas protegidas en nuestras aguas necesita un fuerte apoyo y esfuerzo de todos los sectores implicados, ¿no? Que en el futuro de nuestros mares depende del nivel de compromiso adquirido por todos, tanto gestores como pescadores, como la sociedad en general. Y para acabar, quiero hacer una especie de razonamiento y un planteamiento que creo que es importante. Este coral negro, que es el género Leiopate, medía 1,80 m de altura, es decir, mi altura más o menos, lo encontramos en el Canal de Avilés, en una zona bastante profunda, veis 1.150 metros de profundidad, y una zona que aparentemente no había nada y de pronto apareció este coral como si fuera un arbusto. Eso que veis ahí como nieve es lo que realmente se llama la nieve marina. Todos estos organismos viven de todas las consecuencias de la producción que se da en superficie, las capas iluminadas. Y hay una batalla campal entre el fitoplancton, el zooplancton, y van cayendo desde las exuvias, que son la parte exterior de las algas microscópicas, y todos los productos de excreción de los peces, va cayendo hacia el fondo, y eso es la nieve marina, que es lo que hace ese maná, que no cae del cielo, sino de la superficie del mar, es lo que hace que existan todos estos organismos, porque aquí no hay luz. Entonces toda esa materia orgánica es la que están los corales permite vivir. Y este coral, bueno, pues parecía como un arbusto y habitaban cangrejos sastres, corales blancos, gorgonias, esponjas carnívoras, y se comportaba como un pequeño microalga. Es decir, que este coral en sí mismo mantenía toda una serie de organismos que vivían sobre él. Y curiosamente, en un congreso que tuvimos en las Islas Azores, pues contacté con unos científicos que se dedicaban a la datación de los corales negros. Los corales negros, allí se ve un poquito el tallo del coral, a ver si se ve el ratón por algún sitio, no lo veo. No lo veo. Bueno, por ahí se ve una cosa negra, ese es el tallo, porque es un coral que va creciendo un tallo, va sacando ramas y son los pólipos, son animales, lógicamente. Entonces contacté con estos que se dedicaban al estudio del crecimiento de los corales negros y databan la edad utilizando la técnica del carbono 14. Entonces, haciendo secciones, estas son las secciones de los corales y nos miran la edad de los diferentes anillos de crecimiento, como si fuera un árbol, para ver cuánto viven estos corales, porque no se sabe realmente, no se sabía cuánto vive. Entonces, cuando les dije que habíamos encontrado un coral negro de 1,80 m de altura, quedaron impresionados del tamaño y utilizando sus tablas de conversión según el tamaño y la edad, dataron la edad de este coral. Y ya me he confundido de tecla. Y vamos a comparar la edad de este coral con la historia de la humanidad. Cuando, según ellos, ahora os diré qué edad tenía este coral, en el año 1500 este coral tenía ya 1,50 m de altura. En el año 0, coincidiendo con el nacimiento de Cristo, este coral medía 1 metro de altura. Y prácticamente cuando el ser humano inventó la escritura, una pequeña larva de un coral negro se fijó en una roca del Cañón de Avilés y generó esta espléndida criatura, la cual habría que razonar y pensar si merece la pena, para coger una merluza o coger unos rapes, destrozar esta criatura que ha vivido durante casi toda la historia de la humanidad. Nada más. Muchas gracias y...
lista de asistentes para hacer el acta y para saber hacer un seguimiento de la gente que lleva. O sea que para los que sois nuevos, si queréis recibir la información del instituto, pues ponéis vuestro teléfono y el correo y os añadimos a la lista de inscripción, ¿vale? Y los que no, pues bueno, como siempre os apuntáis. Preguntas, que siempre son muy activos, ¿eh? Ahí, Enrique, dime. ¿Esos cañones se formaron cuando estaba emergido? No. No, normalmente los cañones submarinos se generan por procesos tectónicos, es decir, que el lecho marino, va, como sabéis, va entrando por debajo de la corteza terrestre, y todos esos fenómenos tectónicos son los que organizan la presencia de cañones, de fisuras, de las montañas submarinas principalmente. Es decir, mucho los que hay en la emergida, pero ¿el cuál? Se parecen mucho los cañones que hay en continente, pero no se han formado de la manera. No, vamos a ver, por supuesto que hay a veces cañones que sí que tienen origen en zonas donde ha habido una elevación grande de la corteza. Sí que puede darse el caso de que estos cañones submarinos procedan de un antiguo lecho del río. Es más, en muchos casos hay coincidencia en algún río continental que luego se continúa en la plataforma continental mediante una gran hendidura y genera un cañón submarino. No todos tienen el mismo origen. Es decir, que en algunos casos, dependiendo de las características geológicas de cada zona, pero en muchos casos veis que no hay coincidencia. En este caso, por ejemplo, el de Cap Breton no tendría mucho sentido. Si va todo el cañón submarino, lo normal sería que fueran perpendiculares a la costa, y este va en horizontal. Porque todos estos procesos realmente se produce una gran erosión. Es decir, una cosa es el origen primario y luego como a lo largo de millones de años, todos los procesos de sedimentación y de transporte hacia los fondos abisales, esto genera toda una erosión, son los que van horadando los cañones submarinos. Y procesos tectónicos pueden generar también montañas como el Cachucho, por ejemplo, que es un trozo realmente es un trozo de plataforma continental que ha quedado separado por un proceso tectónico que ha separado. Pero efectivamente sí que puede haber cañones en zonas donde ha habido una gran elevación de la corteza terrestre que procedan de sumergido. Aquí en este caso sabéis que en los picos de Europa hay fósiles marinos. Es decir, que Picos de Europa ha estado incluso debajo del mar, porque se ven muchos animales marinos en la roca de Picos de Europa, de muchas zonas. Y toda la caliza de Cantabria procede principalmente de sedimentos marinos, porque este es el carbonato cálcico de toda la producción biológica que generó la caliza, ¿no? Ahí hay una pregunta. Sí, oye, me ha encantado. Bueno, yo soy compañero de Paco. Tantos años juntos no habías contado lo del negro. Me he quedado con la boca abierta, te juro, Bueno, ya sabes que ha sido mi última fase, porque yo al principio trabajaba en pesquerías y me dedicaba a pescar. Eso fue un poco para lavarme la conciencia, porque después de matar muchos peces en los barcos oceanográficos, pescándolos, para ver cuánto crecían y qué comían y no sé qué, dije, bueno, a ver si en la última fase de mi carrera hago una cosa, que pueda lavarme esa primera fase mía, ¿no? Una cosa, las especies que se ven con el lander, ¿están todas, las tenéis controladas? ¿Hay alguna especie nueva? En los peces es mucho más difícil encontrar especies nuevas. De hecho, lo curioso de todas estas metodologías es que ves peces que te parecen especies nuevas y en realidad son peces que ves en el mercado, pero es que cuando están vivos son muy diferentes. Yo siempre cuento una anécdota que me ocurrió cuando acababa de empezar a trabajar en el Instituto Español de Oceanografía, y yo salía con los palangreros de aquí de Santander a la pesca, trabajaba con el besugo, que cuando nos conocimos, y yo veía que de pronto metían unos peces muy bonitos, pequeñitos, dorados por arriba, plateados por abajo. Yo me veía, qué peces más bonitos, no sé lo que serán. Y yo callado, pues digo, ¿cómo voy a decir que no sé lo que son a los pescadores? Van a decir, pero era biólogo de pacatilla, si no tenía la más remota idea. Hasta que lo vi uno que decía, fulano, tírame la caja de lirios. Y eran lirios. Pero es que los lirios que tú compras en el mercado no tienen nada que ver con el lirio vivo, porque ha perdido toda la cama, el lirio, la caladilla, aquí llamamos lirio. Pues tú ves que es un pececito que es dorado por arriba, plateado por abajo, cuando está vivo en el mar, y a veces la locha, por ejemplo, podría haber algunas fotos de la locha, que todos habíamos comido la locha, que están en todas las pescaderías,
tú ves un pez inflado con los ojos así reventados, con la lengua afuera, de color blanco. Cuando vimos las primeras luces debajo de la mija, es que es un pez precioso. Pero claro, imaginaros que está a una presión considerable, metros de profundidad, lo metes en un arrastre con 2 toneladas más de pescado, todos apelotonados allí, lo subes arriba, el pobre animal revienta. Lo que quiero decir es que eso es la sorpresa, pero no de especies nuevas, de peces, por ahora, la verdad que todos los que hemos visto más o menos son ¿Los invertebrados que clasificados. salen por ahí corriendo? ¿Eh? ¿Los invertebrados que salían corriendo por ahí? ¿Hay alguna especie así? Pues eso concretamente no, porque habría sido puesto el nombre científico, pero sobre todo, de la mayor parte de las especies nuevas que se encuentran son todos estos animalitos crustáceos pequeñitos que forman parte del zooplancton, y esos son los que se llaman supraventos, es lo equivalente a los insectos de la Tierra, son organismos, bueno, las pulgas estas de mar que veis en las playas que saltan, de esas especies de crustáceos pequeñitos, ahí la mayor parte de las especies nuevas para la ciencia que hemos encontrado son de esos grupos. Luego también hay gusanitos pequeños, poliquetos, pero peces es complicado, sobre todo invertebrados muchos. Porque claro, es que no se aborda, son estudios en zonas profundas, es muy difícil de hacer para ellos. Y una No se te pregunta olvide, un poco Mauricio, chorra. no se te olvide. ¿Dejas el lander ahí Sí, Tiene que cargar con con él. alguna boya o algo? con un cabo y una boya. Ah, Eso no sabía cómo le desarrollar. es un riesgo, ¿no? Es un riesgo porque queda una boya. Te vas y dices, joder, he dejado aquí con una boya, la ve todo el mundo, unos equipos que valen un dineral. Y puede venir aquí alguien, voy a tirar esta boya, voy a tirar una NASA y cojo la boya de pescado o cosas así. Entonces, normalmente las tenemos con reflectores de radar y estamos trabajando por los alrededores y estamos vigilando que no se acerquen un rato por ahí. Ya con un nuevo avance, estos equipos ya no llevan boyas ni nada, sino que llevamos sistemas de flotación y de lastre, que cuando quieres recuperarlos te acercas a ellos, le das un botón, sueltan un lastre y salen flotando. Es la única forma de que no te los roben o que... No, si el problema no es que te lo roben, es que por la noche un barco de arrastre no vea la boya o lo que sea y lo enganche y lo destroce. Pero normalmente no te roban eso. Primero porque sacar un lander de estos es costoso. Oye, los equipos estos, los vehículos estos oceanográficos, ¿con qué lo compráis? ¿Con financiación del CSIC o dentro de los proyectos o vosotros? Esto era muy largo. ¿Qué más quisiéramos? Que tener dinero nosotros como Pepe Goltera y Otillo. Porque un rock de esto vale un millón de euros y ese sí es comprado. De todo lo que habéis visto, el único que he comprado religiosamente ha sido ya en las últimas épocas, donde sí que teníamos ya una financiación externa por medio de proyectos gordos y de proyectos O sea, que esos proyectos pueden ir incluido este tipo de... Sí, hay cosas que sí, otras ya con eso. Este, por ejemplo, un rock de estos de 1 millón de euros, no, yo lleva otro tipo de financiaciones con otro tipo de unidos a la flota, oceanográfica y cosas así, pero equipos más pequeños sí. Nosotros realmente, cuando yo empecé con estas aventuras de los vehículos y tal, no teníamos financiación prácticamente, teníamos que hacerlo nosotros mismos. Y yo las primeras cámaras que bajaba eran pues cámaras de estas que compras ahí poca monta, las metía en un tubo con un cristal y así poco a poco fui aprendiendo a... O sea, vehículos caseros. Caseros. Casero totalmente. Luego ya con la Universidad de Cantabria hemos desarrollado cosas nuevas, pero ya muy recientemente. Pero al principio fueron todo experiencias de prueba y ensayo. Me acuerdo incluso con la época del Prestige, cuando pues, nosotros estuvimos bajando ahí con estos primeros vehículos que empezábamos a hacer, porque estaba todo muy politizado y decían que era mentira el que hubiera chapapote en el fondo de la plataforma, acordaros de los hilillos aquellos de Rajoy, hubo una época muy polémica en aquella época y yo me acuerdo que nosotros estábamos trabajando y bajábamos con los vehículos y veíamos que había chapapote. Y yo decía, oye, que hay chapapote en el fondo de la plataforma, a 200 metros de profundidad, no solamente en las playas. Y bueno, me hicieron, yo formo parte de la comisión Prestige, que éramos 11 investigadores en España que asesorábamos directamente al gobierno, y yo decía en esa comisión que yo estoy viendo chapapote en Galicia, en el fondo, no, que es mentira, no sé qué. Y gracias a estos primeros vehículos que hicimos, demostramos que había chapapote a mucha profundidad, ¿no? Y cosas así, ¿no? Pero fueron unas metodologías que en aquella época, pues claro, aquí nadie bajaba con cámaras ni con equipos, estoy hablando por el año 2000 y finales de los 90.
Entonces, yo tuve interés por estas zonas profundas porque había oído hablar del Banco de la Noa, lógicamente, del Cachucho, pero no se sabía nada de aquella, y pasaba todos los años haciendo radiales, pasaba por encima de esta montaña y digo, no es posible que no sepamos nada de lo que hay ahí. Fue cuando monté el proyecto de Comarge y tuve que desarrollar todas estas metodologías porque era ridículo seguir ahí pescando con redes de arrastre en una zona donde había arrecifes de corales de agua frías y cosas de estas, ¿no? Pero ahora sí, ahora es más fácil comprar, pero en aquella época te puedo asegurar de que nuestros presupuestos eran bastante seguros. Ay, entonces, Un abogado en Santander aparece su cuerpo en Francia. ¿Puede ser por la corriente superficial o por el cañón que hay debajo? No, por la corriente superficial. Sí. Superficial solo. Sí, los cañones normalmente te refieres por capretón, que va para la cuesta. No, lo normal, aquí hay las corrientes se dan principalmente las que transportan cosas, se dan en la capa de mezcla, las capas superficiales. Las corrientes, la que se llama la corriente de Navidad, que es esta corriente de talud, que se llama de Navidad porque ocurre en invierno, y se va siempre dirigida hacia el interior del Golfo de Vizcaya. Esa es la que cuando se pierde algo siempre aparece ahí. La boya nuestra González Linares, que se ha perdido no sé cuántas veces, siempre aparece allí varada en Francia, porque va derivándose por la corriente de Navidad en invierno, que son temporales. Luego, sin embargo, en verano la corriente cambia de sentido y va en sentido contrario. Pero entonces hay las corrientes, principalmente las de superficie, se deben a fenómenos, a la influencia de la atmósfera, y luego las profundas, bueno, gran parte de las corrientes que te he hablado de Navidad ocurren a una cierta profundidad porque están los cantiles, pero los cañones, por ejemplo, suelen ser en la dirección a los ejes. Pero sería muy raro ten en cuenta que la corriente de un cañón normalmente al final es un transporte sedimentario hacia zonas más profundas, no un cuerpo hundido, por ejemplo, que es lo que me estabas comentando, que cayera en un eje de un cañón, lo más que se vaya hacia la fosa abisal, nunca suba cuesta arriba hacia las zonas más someras, ¿no? Normalmente esos transportes son por las corrientes principalmente superficiales, de efectos locales, es decir, de atmosféricos, de viento principalmente, que es lo que mueve la superficie, ¿no? Bueno, Manolo y después. que venía a actualizar el conocimiento, porque esto, cuando lo estabais haciendo, me acuerdo que nos había dado una charla también, Sí. y me llamó mucho la atención que, bueno, yo creo que es un fenómeno en general en peces en profundidad, teleostos, uno de los peligros que tenía la pesca del cachucho pez era que tenía un periodo de madurez sexual, o sea, reproductivo muy tardío, con lo cual tenía sentido, y dices, tú te cargas a los Sí. tal cual. Entonces, digo, en general, se nota una diferencia de periodo reproductivo, es decir, de reproducción tardía y longevidad entre los peces que viven a mucha profundidad. Sí. ¿Cuál es la causa? Pues la causa, mira, por ejemplo, una de las especies que vive en el cachucho, que es muy parecida a la palometa roja, aunque es otra especie, es el que se llama el reloj anaranjado. A veces lo venden en la esa cosa, pero el reloj anaranjado es la típica especie de profundidad que hasta que no tiene 35 años no alcanza la madurez reproductora. Luego tienes que dejarle que crezca hasta 35 años para que esa especie se reproduzca y pueda, es decir, ¿por qué todas las especies de profundidad normalmente son muy longevas, de crecimiento lento? Pues principalmente porque los procesos de producción de ahí abajo son mucho más lentos y son más deficitarios que las zonas arriba en superficie. Normalmente las especies se acoplan mucho, por ejemplo, a las estaciones. Es decir, casi todas las especies de superficie se reproducen en invierno para que las larvas estén en primavera, que cuando son los bloom de primavera y tienen comida, ¿no? Entonces tienen unos ciclos muy acelerados y muy dinámicos asociados a las capacidades productivas de esos ecosistemas, ¿no? Entonces, por eso la superficie, normalmente la anchoa, es que la anchoa a los 2 años ya está poniendo, y a los 4 años se ha muerto. La anchoa es plantófaga. Los predadores viven un poco más, pero sobre todo lo de profundidad viven a otro ritmo. La temperatura también, estás hablando. Bueno, Sí, la temperatura ya sabéis que los mares va disminuyendo hasta que llega a 4 grados centígrados, que es la que tiene la mayor densidad, y de ahí no pasa, ¿no? Porque la presión, lo más complicado de todos estos sistemas de muestreo invasivo basados sobre todo en cámaras, es que la presión técnicamente es más difícil luchar contra ella que con el vacío.
Tú coges una nave, la mejor nave espacial de la NASA que ha llevado astronautas a Marte, la metes ahí a 20 metros de profundidad y revienta. A 20 metros de profundidad. Porque, en cambio, bajar a 2000 metros, todo lo que haya en ese vehículo tiene que soportar 2 toneladas por centímetro cuadrado. En cada centímetro cuadrado de cualquier pieza de un cristal de una cámara, tienes que poner un autobús. Y ese es tampoco el desafío. Yo me acuerdo al principio, cuando empecé con los primeros equipos, pues un equipo que hicimos diseñado para 200 metros, pues con aquel ánimo de bajar más profundo, llegó un momento que se reventó la tapa y había dentro todo un sistema de cámaras, una Nikon, fíjate lo que es una Nikon, reflex con baterías y con no sé qué, todo ahí metido y con una tapa de que la calculé mal. Yo no soy ingeniero, yo soy biólogo, soy un ingeniero frustrado. Y entonces se rompió el elemento frontal, que era de metacrilato, y ya estuvo como un émbolo, metió toda la presión. Y entonces la Nikon, más las baterías, más todos los sistemas de control, se quedaron convertidos en una galleta, así, y así redonda. La tengo todavía por ahí, entonces, porque es que la presión es brutal. Ese era el accidente de los buques antiguos, hasta que apareció la escafandra de forma, acuérdate que era terrible, aquellos accidentes que había, sobre todo a determinada profundidad, que decía literalmente que la masa blanda del individuo acababa en la zona que más resistía, que era el casco. Eso es lo que ya no había mucha profundidad, porque había suficiente como para pelarlo al equipo, ¿no? Y salir para allá. Entonces, otra pregunta que quería hacer es decir, cuando vosotros trabajáis con vuestras a bastante profundidad, ¿en qué medida tenéis que proteger esa especie de la descompresión para que no le pase como a las merluzas y a la locha y tal? Porque eso es delicado. Claro, por ejemplo, eso es curioso, porque los peces, por ejemplo, que viven a poca profundidad o a la zona continental, tienen la vejiga natatoria. Pero en la vejiga natatoria hay un gas. Aquí el truco es que no haya gases, porque los gases sí que se dilatan, pero los líquidos y los sólidos no. Entonces, normalmente los peces, la mayor parte de los peces de profundidad no tienen vejiga natatoria. Pero de cualquier forma, siempre hay algún tipo de gas en su interior y tal, que es lo que produce que las lochas, que lo hablábamos antes, las lochas son una especie de profundidad, y por eso las veis en la pescadería con los ojos saltones, con la lengua afuera, porque no han soportado eso. Entonces, con respecto a tu pregunta, sí, los equipos de investigación que tienen mucho dinero, como los americanos, los de Woodside, toda esta gente que trabajan con especies de profundidad y quieren mantenerlas, hacer estudios de comportamiento en acuarios y tal, tienen cámaras que sacan, en el rock llevan unas cámaras que mantienen el agua a su presión, porque si no el bicho no es que se muera. De hecho, la gente que trabaja en especies de profundidad para marcarlas y tiene que subirla a marcarlas, como por ejemplo Cristina, que trabaja con tiburones de profundidad, tú lo sabes, y eso que no tienen vejiga natatoria, pero tienes que subirlo muy despacito y aún así salen muy tocados. Y luego hay que intentar, incluso con inventos que te veo, ponerles un cinturón de plomo y mandarlos que se vayan rápidamente al fondo y que luego se disuelva algo en el cinturón de plomo y lo pierdan al fondo, pero no se quede porque si no es incapaz de sumergirse porque ha quedado inflado por los gases que se han dilatado, ¿no? Pero yo me imagino también que el diseño técnico de algo que, claro, hay sumergibles o robots que pueden ir a mucha profundidad. No sé cuál es la máxima que se ha sacado una muestra en condición en material. Yo no sé qué material utilizan, digo yo, para que aguante la presión. ¿En qué aparato? En la mayor profundidad que es que no lo sé. Mira, ha habido un hecho bastante reciente que seguramente los que sois inquietos a la tecnología y tal, es el famoso submarino ese que bajó el Titanic y reventó el 2004 y tal. Normalmente suelen ser metales que pasan, al final lo más resistente es el titanio. Es decir, los equipos que bajan a la fosa de las Marianas a 11 kilómetros pues suelen ser de titanio, pero el acero no sirve, el acero se utiliza mucho y tal. Lo que no funciona en cuanto a materiales son los composites estos, las fibras de vidrio, los carbonos. El problema que tuvo el Titán, el famoso submarino Titán este que bajaron 5 y no se ha encontrado nada, es que era de fibra de carbono. Y entonces los metales reaccionan mejor hacia situaciones de someterlos a presión y de comprimirlos. Entonces son, no soy experto en metalurgia, pero los metales no tienen ese proceso, por ejemplo, de laminación que tienen las fibras de carbono, entonces lo que pasó con ese submarino fue que sí, en principio estaba calculado estructuralmente para que aguantara las 3 toneladas por centímetro cuadrado que hay en el Titanic,
pero lo que no habían previsto es que está sometido pronto a presión, luego descompresó delaminó las capas de carbono y llegó un momento que implotó. Porque ahí las cosas no explotan, implotan, es decir, implotan hacia adentro. Eso supone que someter de pronto a todo lo que había allí dentro a 3 toneladas por centímetro cuadrado, pues imagínate que fue de los tripulantes aquellos, ¿no? Pero normalmente son metales. Con titanio, acero inoxidable, aluminio, Ahí había otra pregunta. Sí, ¿cuáles son los ODS que habéis conseguido y los que os faltan para el 2030, en la Agenda 2030? Pues, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, ¿te refieres en relación a las áreas marinas protegidas o en general? Sí. Hay un pequeño parón ahora, que sea el proyecto Intemares que os hablé hace nada, que fue el que trataba de conseguir que toda esta red de LICs, de lugares de importancia comunitaria, que hay 14 LICs que no han sido declarados todavía zonas de especial conservación. El proyecto Intemares tendría que haber conseguido que se declararan zonas de especial conservación, es decir, que tuvieran sus medidas de gestión y que se dan. Y realmente ahora la cosa se ha parado un poco, porque el proyecto Intemares fue un proceso muy participativo, es decir, que ahí participaban todos los sectores, que es lo que pretende la Unión Europea. Es decir, no se trata, ya sabéis que hay una frase que se dice mucho de un ecólogo muy conocido, que fue Ramón Margalef, que decía que la diferencia entre un ecologista y un ecólogo es que el ecologista busca un culpable y el ecólogo busca una solución. Entonces la solución que establece a nivel de la ecología la Unión Europea es intentar procesos participativos, en donde no solamente esté la parte científica demostrando la presencia de especies vulnerables o hábitats de protección, etc., sino que los sectores se puedan ver afectados por las diferentes medidas de gestión, puedan expresar, porque es la forma mejor, porque históricamente se ha demostrado que el imponer a lo bruto determinadas normativas de protección no traen buenas consecuencias. Fijaros, por ejemplo, lo que os voy a contar aquí, cuando fue lo que pone el lobo, pues en el mar ocurrió lo mismo. Es decir, que siempre hay que intentar adaptarse a un desarrollo sostenible y responsable, pero sin por ello no tener en cuenta las actividades socioeconómicas. Entonces, en estos momentos ha habido, por decirlo de alguna forma, un problema con la Secretaría General de Pesca, porque ellos consideran que tenían que haber tenido más peso en el tema de las medidas de gestión, y luego también hay alguna parte del sector pesquero que está también bastante oponiéndose sin ningún tipo de razonamiento. Otros que son muy responsables, yo he aprendido mucho de los pescadores, tengo mucho cariño en general porque yo gran parte de las cosas que he aprendido con los pescadores mucho, pero hay algunos que son más difíciles de que entiendan este tipo, ellos no entienden. Es decir, muchas veces piensan que el mar es una piscina llena de peces y hay que coger cuanto más mejor, pero no es así, eso rompe un poco la idea de lo que es un ecosistema, ¿no? Y entonces en ese aspecto a mí me da un poquito pena. Yo ya me he jubilado, llevo ya 2 años jubilado, pero me dio pena dejar la investigación sin haber conseguido que se hubieran declarado dentro del contexto del proyecto Intemares, que yo fui el coordinador científico, que no se hubiera consolidado un poquito mejor la red de las medidas protegidas, las cuales no impedían, que eso es lo que siempre hemos tratado de demostrar, no impedían el que se ejercieran sobre ellos actividades socioeconómicas, sino simplemente aquellas, que eran una minoría, las cuales de alguna manera podrían dañar la estabilidad de esos ecosistemas. Pero es muy difícil esa fase de conseguir una normativa a gusto de todos, es muy complicada. Y ahora la situación pues está un poco en un impasse. De esta forma es una pena porque realmente España tiene una riqueza marina espectacular, tenemos 3 mares diferentes, con sus características, tenemos una flota muy importante que también hay que respetar. El español en general ha sido muy ávido de comer pescado, lo cual es muy bueno, porque tenemos el omega 3 y es un alimento muy saludable, pero muchas veces es difícil que se entienda. Yo por eso pues siempre me gusta cuando me invitan a una charla del tema que sea, pues intentar dejar claro que la intención a nivel científico es estudiar en todo lo posible. Nosotros siempre en todos nuestros proyectos
de este tipo siempre hemos metido las actividades humanas para conocerlas realmente, metiendo un gran esfuerzo además en conocerlas, casi tanto como el que hemos invertido en estudiar a las especies y a los hábitats. ¿Por qué? Porque sabemos que esa es la espada de Damocles, que si no cuentas con la complicidad de los que pueden verse afectados, intentando incluso proponerles diferentes alternativas para los cuales no hay más remedio, por ejemplo los arrastreros o de las pesquerías, siempre buscándoles otras alternativas que les permitan seguir con su modo de vida, desde el turismo responsable que hay ahora viendo cómo pescan y cosas así, ¿no? Y sobre todo ayudándoles a diseñar sistemas de pesca que sean más respetuosos con el fondo, que no dañen tanto el fondo, que sean más selectivos, que solamente suban a superficie las especies que tienen interés comercial, porque hay unas pesquerías que no son selectivas como los arrastreros, suben a bordo más del 70% son especies que se tiran por borda, porque no son comestibles, bueno, o no nos gustan comer, al final no sé qué acabaremos comiendo, pero el 75% de lo que se pesca que se tire por la borda muerto, con el daño que has hecho ahí abajo, y no solo eso, sino que para sacarlos, en algunos casos has destrozado hábitats, que son zonas de concentración de juveniles. El mismo oído que muchos arrastreros están cogiendo, imagínate caballa para las piscifactorías de atún. Pues hay mediciones sobre cuánto se sobrepesca de jureles y de caballas. En principio sí. Esos son los arrastreros de las caballas y estos son arrastreros pelágicos, es decir, que no van por el fondo. Pero en principio yo quiero creerme de que todas las capturas que pasan por las cofradías se inventarían y se lleva eso es toda la política de tax y cuotas que lleva Europa, de tal forma que para cada una de las especies hay una cosa que se llama el TAC, que es el total de biomasa que se ha calculado mediante unos grupos de científicos a nivel europeo que se reúnen y dicen de merluza. Pero vamos a sacar 10.000 toneladas. Cuando se llega a 10.000 toneladas se acabó, ya nadie pesca merluza. Y luego la cuota de todo ese TAC se divide en pequeñas cuotas a cada país. Ese es el sistema que hay hoy día de gestión de las pesquerías en general, que tiene sus defectos, porque trata a cada especie como un organismo independiente. Es decir, que para establecer a nivel científico, todo esto se hace con mucha ciencia y con muchos modelos, pero a nivel científico se asume que la merluza no vive con el lirio cuando es su presa, o que el bonito no vive con la caballa cuando se trabaja a nivel de stock. Pero si hay un desequilibrio en el ecosistema, una especie afecta a la otra, porque los peces no viven de forma independiente, que hay una piscina de merluza, una piscina de lirio y una piscina de bonitos. Y ahí es el problema de los sistemas actuales. Y entonces, por eso a veces los modelos fallan, porque no se tienen en cuenta muchas cosas que son ajenas a lo que es la propia población. Pero en principio, tu pregunta es si se cuantifican esa biomasa, en principio sí, y basándose en los estudios de biomasa de la población, y dice, pues hay tanta biomasa, se puede sacar este trozo, para no afectar a la población. Eso sería... Simplemente, has mencionado a la caballa. Estaba intentando ver en Diario Montañés la fecha de los 2,1 millones de... No me acuerdo, lo preparé. Debe ser muy antiguo, porque la caballa no sé, le ha metido una reducción del 70% la caballa. Este año no va a haber prácticamente pesquería de verdad en el Cantábrico. Puede ser, sí, claro, porque cada año es una cosa. Pero es precisamente porque los grupos de evaluación han visto que hay una sobrepesca y... Hay toda una serie de metodologías que vas evaluando. Los noruegos. Especies migratorias. Los noruegos no... Sí, en el norte, donde lo Sí, y como ellos no lo declaran porque no... Aquí los pobres van con un aparejo y 5 anzuelos. ¿Y tú crees que eso va a provocar una sobrepesca? Ahora está llena la bahía de Palantes, porque hay que pescar para los restaurantes. Pues antes de felicitar al ponente y darle otro aplauso, porque realmente se me ha parecido que bombardeando, ya te dije que esta gente es muy activa, los del instituto. En la anterior reunión, que fue en recuerdo, bueno, lo que ha leído antes Juan, en recuerdo de Enrique Lorientes Gallada, pues hemos solicitado al Ayuntamiento de Santander los libros y nos los han dado. Entonces, el regalo de Navidad, tenemos uno para cada uno y alguno más, si os interesa.
Vamos sacando. Bueno, y esperar, antes de ir sacando, un fuerte aplauso a...